La fábrica de boinas La Encartada se funda en el año 1892. Vizcaya asiste entonces a un desarrollo económico sin precedentes. Se consolidan y amplían los sectores siderúrgico, minero y naviero, a la vez que se incorporan nuevas ramas productivas. En poco tiempo se crearon toda una serie de infraestructuras que transformaron radicalmente el territorio. En este contexto, surge una oligarquía industrial vinculada al mundo de las finanzas. Una nueva clase burguesa dedicada a actividades industriales y comerciales y una gran masa de trabajadores sobre los que recaerá la tarea de producir a destajo. La máquina sustituyó al trabajo manual. Atrás quedaban los viejos usos y los telares manuales, en los que durante siglos un buen número de baserritarras elaboraron un sinfín de prendas rudimentarias. En esta época llegó de México Marcos Arena Bermejillo, con la fortuna necesaria para construir una fábrica de hilados y tejidos de lana en Balmaseda, la villa que le viera nacer. Los terrenos en los que se edificó se hallaban junto a las aguas del río Cadagua, utilizadas como fuerza motriz. La fábrica aparecía como una isla en un entorno marcadamente rural. Los talleres de producción, las viviendas de los obreros y del director gerente, la escuela y la capilla de la Virgen de Guadalupe conformarán una pequeña colonia industrial. Sí, aquí no vivían más que los que eran obreros de la empresa. Éramos un vecindario muy bonito. Aquí había de todo, no había de nada, pero de todo. Teníamos nuestra escuela de barrio, que era dentro de la misma capilla, la capilla que venía a decir misa los domingos, que precisamente el monaguillo era yo. La Encartada pagaba, como era privada, pues pagaba al sacerdote para que viniese. Porque todo lo que hay de aquí, todo, los montes de alrededor también son de la empresa. El agua que venía a las casas. Luego, donde son los aparcamientos ahora de los coches, esos eran las huertas. Cada obrero tenía su tirita, teníamos. Y como anécdota, nos cobraba 3 pesetas al mes de renta, por huerta, casa, luz. En total no sé si estábamos 13 o 14 vecinos. El desarrollo de grandes urbes y la llegada masiva de nueva población propició la creación de una serie de talleres afanados en la elaboración del buzo de Mahón y en la fabricación de la boina. La chapela pasó de un uso restringido a constituirse en seña de identidad de todo un pueblo. No solo era propia ya de proletarios y baserritarras, sino que también se ataviaban con ella sectores burgueses. Al finalizar la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, su uso se generalizó entre las mujeres, que tras largos años de no poder cubrirse más que con un sencillo pañuelo, encontraron en la boina un complemento altamente favorecedor, muy de moda entre las estrellas de cine de la época. La Encartada ya no es una fábrica, ya no produce. Yo tengo que contar que yo entré aquí a los 18 años y que yo me jubilaba aquí. Yo recuerdo de chiquitina verles venir a todas con las bicis, con todo, gente ya que luego ya cuando entre ellos se habían casado y ya no estaban. Pero bueno, yo la fábrica, pues desde que nací, toda mi vida. Nosotros a La Encartada, yo en particular a La Encartada la he tenido devoción. Pero era eso, porque es toda una vida, toda una familia, es todo nosotros aquí. Los hijos tomaron el relevo de sus padres,
y así hasta 4 generaciones se dedicaron a la tarea de producir artesanalmente la boina. Las mujeres eran mayoría y dominaban prácticamente toda la confección de la prenda. Para los hombres quedaban las tareas pesadas y el mantenimiento de las instalaciones. Los últimos trabajadores son hoy la memoria de la fábrica. Las viejas máquinas permanecen en su sitio original. El ruido de la gran turbina alemana inunda cada rincón. Ahora todos son testigos de una manera de vivir y trabajar ya caducada. Por muy pintoresco que resulte la empresa, por muy pintoresca que resulte, lo nuestro ha sido un trabajo. El proceso de producción comenzaba con el lavado de la lana para eliminar la grasa animal. Una vez finalizada esta operación, pasaba al diablo, que la abría y dividía en copos, preparándola para el cardado. Las cardas la esponjaban transformándola en una gran manta. De aquí a la mechera, que fraccionaba la faja en una serie de cintas o mechas. En aquellos tiempos, como no había coches, vamos, no había coches, veníamos en bicicleta casi todas. En una ocasión me caí a la entrada porque me salieron las gallinas del dueño y por no atropellarlas me caí. Muchas noches tenía que venir igual a las 3 de la mañana porque se quedaban sin luz o se le había parado la fábrica y me iban a buscar a casa. Además, trabajaban hasta los sábados. Muchas veces he dicho, digo, jolín, ¿cómo pude estar con 14 años ahí? Pero era la vida que en ese momento se hacía, ¿no? Que decías, bueno, terminabas la escuela, la fábrica. Quitando el encargado, el mecánico, que era Paco, era uno de los que más ganaba. Sí, algo más solían cobrar los hombres. Las mechas recibían la torsión adecuada en la selfactina. El desplazamiento regular de esta ingeniosa máquina, que permitía a una sola trabajadora manejar hasta 1 millar de usos a la vez, daba al hilo la resistencia y firmeza necesarias. Ya en forma de hilo, pasaba a las bobinadoras, que lo enrollaban en carretes. Hacíamos un poco de todo. Se cansaba uno mucho. Bueno, cuando, por ejemplo, trabajaba la máquina y no rompía la lana, te podías sentar, ¿eh? Y lo peor de todo es cuando se te rompían todos. He aguantado muchas horas siempre de pies. Siempre de pies. Frío pasábamos mucho en invierno, claro, y en verano también pasábamos mucho calor. En las tricotosas se obtenía una malla triangular, base de la futura boina. Que en las remalladoras tomaba su forma, aunque su tamaño era aún casi el doble del que tendría finalmente. Tenemos 2 hijos De la edad, Subimos embarazadas en aquella... con una mano agarrábamos la bolsa y con la otra nos agarrábamos la tripa. ¡Qué poema! Todo eran mujeres, en máquinas de coser y todo mujeres. Porque tenemos un poco a los hombres dominados. Luego los jefes eran hombres, ¿eh? Se cantaba y se hablaba unas de un lado, otras del otro. Con el ruido de las máquinas no me oían si cantaba bien o mal, pues entonces yo aprovechaba y me gustaba cantar y cantaba muchísimo. En los batanes, el golpeteo continuo de las mazas durante 2 horas iba apretando el tejido hasta darle consistencia de paño. Más tarde, se centrifugaba, se teñía y se impermeabilizaba. Una vez secas, se colocaban las boinas sobre un cilindro con cardos vegetales que se traían de la Ribera Navarra. Su función era sacarle el pelo que en la tundidora era cortado e igualado.
Mi padre estuvo 40 años. Entre los años que estuvo mi padre y los que he estado yo, hemos hecho 85 años. Pues bueno, de la familia contando, por parte de mi mujer ya trabajó su abuelo, Atanasio, mis suegros, que ya con esos trabajé yo aquí. Luego trabajó mi mujer y sus 3 hermanos, yo y mi hijo. Y mi madre, que tiene 99 años, pues empezó a trabajar, vino aquí cuando tenía 14 años. Que ha sido un ambiente muy, o sea, de siempre conocido, los padres, las familias. Nos hemos llevado con los dueños pues como si serían unos más de la familia, siempre hasta que empezó la cosa mal. Por último, la boina pasaba al taller de acabado, donde se le colocaba el forro y la badana, además de los accesorios necesarios, cintas, emblemas y escudos. Ya solo quedaba empaquetarla para su posterior expedición y venta. El principal producto de la encartada fue la boina, pero no el único. También se fabricaron paños, bufandas, calcetines, madejas y pasamontañas. En los años 30 se elaboraron mantas con destino al ejército de Euskadi, pero poco después de la guerra se cerró esta sección. Íbamos a Balmaseda con un carro y un caballo. Después ya vino la DKV, pero al principio con carros había que bajar los paquetes y toda la estación. Se facturaba a todos los rincones de España. Incluso se han mandado aquí boinas por correo, me acuerdo como ahora perfectamente, a Norteamérica. A finales del siglo XX, la boina ya no gozaba de buena salud. Las nuevas modas no tenían en cuenta este complemento y la fábrica de la encartada entró en una profunda crisis que la llevó definitivamente a su cierre en el verano de 1992. El cierre fue un mazazo. Un poquitín se descontroló la cosa cuando ya se empezó el lío de que se cerraba la fábrica y nos querían. Ahí unos tiramos para un sitio, otros tiraron para otro y ahí nos desunimos un poco. Lo demás, muy bien todos. 2 décadas más tarde, la fábrica se convierte en museo. Se ha perdido el suave deslizamiento de la selfactina. El golpe seco de los mazos en los batanes. El trajín incansable de las tejedoras. Pero queda intacto el murmullo del motor hidráulico, el batir de las correas de cuero. La luz tenue. El cálido suelo de madera. Y un sinfín de viejos artefactos que fácilmente nos trasladan a los inicios de la revolución industrial. Pero ahora, viendo esto que se ha hecho, pues la verdad que uno se le ha abierto un poquitín la cosilla, porque dices, joder, por lo menos esto es para mí precioso. Y no cabe duda que creo que ha sido un logro conservar, porque triste hubiera sido que hubieran venido unos camiones y lo hubieran llevado todo a la chatarra, ¿eh?